¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página, programa que no podría ser, como ustedes saben, sin la compañía de Sebastián. ¿Cómo estás, Sebas? ¿Cómo estás, Dieguito? Bien, ¿Todo bien? por suerte, bien. Aquí Muy estamos bien, muy bien. Contentos de seguir creciendo en este canal, con este programa, con las repercusiones que están teniendo los últimos programas. Ya vamos pasados los 15 programas, por suerte, estamos firmes en el curso, ¿no? Muy bien. Como dirían los marinos. Exacto. Bueno, últimamente hemos estado dedicando, como ustedes habrán visto, programas varios a autores, a distintos temas, y hoy va a ser uno de esos programas en los que dediquemos esta media hora de diálogo y de análisis a un autor cuya fama ha trascendido la literatura norteamericana y que, bueno, como ustedes seguramente saben, ha pasado por una etapa de lo que podríamos llamar cierta escolarización, ¿no? Que es uno de los caminos finales de los grandes clásicos, ¿no? Es llegar a la escuela y lamentablemente a veces la escuela hace algunas reducciones de estos autores. Así que nosotros lo que vamos a proponerles hoy es que releamos, ¿no? Me gustaría pensar en ese término de releer a un autor que parece... Sí, señor. Poco novedoso, pero que a la luz de ciertas líneas que vamos a deslizar hoy en este programa, vamos a... Esperemos, ¿no? Esperemos, sí, obviamente siempre esto es a prueba y error, ¿no? En los comentarios esperamos que nos den sus opiniones, sus puntos de vista, sus lecturas. Y es el buen amigo, y siempre tan criticado, tan admirado por otros, Edgar Allan Poe, ¿sí? El programa de hoy lo vamos a dedicar a una relectura, a un análisis y a una mirada de este escritor norteamericano, nacido en 1809 en la ciudad de Boston y fallecido en Baltimore en 1849, a los 40 años de edad, ¿no? Un hombre que vivió poco tiempo, pero de manera intensa, ¿sí? Así que, Sebas, te propongo que, junto con el público, los suscriptores y espectadores, abordemos, ¿no? Nos introduzcamos a este maestro de tantos géneros. Me atrevo a decir, en sintonía con otros críticos, que Edgar Poe o Edgar Allan Poe, allá por fines o mediados del siglo XIX, en rigor de verdad, principios y mediados del siglo XIX, fue uno de los impulsores, uno de los creadores de los grandes géneros literarios que a partir de la literatura victoriana en adelante conocerían renombre mundial, digamos. Es decir, uno piensa en los grandes géneros del siglo XIX, quitando el realismo, obviamente, y lo primero que sale... la novela, digamos. Exacto, o sea, claro. Poe, si mal no recuerdo, no fue un gran novelista, de hecho, no escribió novelas. Sí fue un cuentista, fue un prosista, ensayista. Qué cuentista y qué poeta. Y en su etapa por ahí crítico. más técnica fue un gran poeta también, sí, ¿no? sí. Quizás es la faceta menos conocida, la de poeta, y como bien dice aquí Sebastián, un crítico literario de talla, ¿no? Sí. Me gustaría, antes de empezar, hacer unas observaciones de rigor biográfico, como para ubicarnos un poco en tiempo y espacio. Como les decía, Edgar Allan Poe nace en 1809 y no voy a detenerme en detalles muy escabrosos de su vida, que los hay, por cierto, y tampoco quiero caer en el facilismo de cierta teoría literaria que plantea que todo contexto de enunciación y todas esas categorías un tanto inasibles en ciertos autores determinan su obra literaria. Es decir, sabemos biográficamente que Poe no tuvo una vida fácil, ¿no? Una infancia bastante tortuosa, fue abandonado por sus padres, vivió en una casa adoptiva, tuvo muchos conflictos con su padre adoptivo y a la edad de la adolescencia logró de algún modo independizarse. Trabajó en la Academia de West Point, Academia Militar, lo echaron, y a partir de ahí empieza un derrotero bastante interesante para nosotros, ¿no? Profesores de literatura y para toda la literatura universal, que es la etapa del Poe escritor. Escritor, escribiente, citando al buen Butterby, en Estados Unidos. ¿Sí? Trabajó en revistas, trabajó en periódicos, trabajó como crítico literario, trabajó como escritor, como poeta. Y algunos datos personales: era adicto a ciertas sustancias alucinógenas, propio de muchos escritores de la época. Sí.
Pero lo que me interesa, y creo que a vos también, Sebastián, es de algún modo introducirnos a su literatura como una literatura de avanzada. Y acá me gustaría citar a alguien que ya es como una guía en nuestros últimos programas, que es Ángel Fareta. El maestro. ¿Sí? El maestro Ángel Fareta. Fareta tiene un artículo que voy a citar como corresponde en su página, angelfareta.com, que forma parte de unos diálogos con el periodista Sebastián Núñez, que se titulan Semi-retiro filosófico. Y la séptima parte de estos diálogos, insisto, visiten, vamos a dejar en el link, en la descripción, perdón, el link a la página para ser honestos intelectualmente. En este artículo, que en realidad es una entrevista, por lo tanto tiene una facilidad de abordaje, una fluidez. ¿No? Claro. En este artículo Fareta desarrolla una idea que obviamente forma parte de su teoría o de su concepción respecto de ciertos escritores de esa época, comenzando con Hoffman, a quien considera el primer o el gran creador de lo que llamaremos género fantástico o la literatura fantástica, ¿no? La fantástica, como le dice Fareta, y con Poe. Es decir, él toma a Hoffman y a Poe como los impulsores de una renovación en el ámbito de la literatura. En el programa 10 de la última página dedicamos un enorme tiempo a hablar del concepto de literatura y símbolo, ¿no? Es decir, y cómo la literatura del siglo XIX, sobre todo la literatura romántica y posteriormente el simbolismo, retoma, ¿sí? Construye lo que Fareta llama la reteologización de ciertos elementos tradicionales que estaban perdidos merced a la Revolución Industrial. Merced no fue gracias a la Revolución Industrial, pero digo, a causa de la Revolución Industrial, el arte, el ser humano, pierde determinados elementos tradicionales. La literatura fantástica viene de alguna manera a reponer esos elementos a través de la simbología, claro, a través de la literatura no alegórica, sino metafísica y simbólica. Entonces, Fareta lo que plantea es que tanto Hoffman como Poe podrían ser ubicados como los que descubrir, quitar el velo, a lo que llamaremos la modernidad. En ese sentido, consideramos a Poe un escritor moderno. Bueno, Fareta siempre cita el artículo de Baudelaire. Sí, obviamente. Bueno, sobre Poe, sí, en el que Baudelaire habla de la modernidad, justamente, sí, y dice específicamente que ha llegado la modernidad, y no lo dice con alegría, ¿no es cierto? Para nada. Es decir, la modernidad parece ser el momento de dominio del ser humano sobre todo, pero a la vez convirtiéndose en un engranaje de ese dominio, una especie de aprendiz de brujo, si quisiéramos, ¿no? Que suelta ciertas fuerzas que después no puede controlar. Exactamente. Lo primero que seguramente ustedes pensarán es, bueno, Poe es el autor de los grandes relatos de horror, bueno, la famosa antología de cuentos, cuentos extraordinarios. Exactamente. Y nos gustaría, el único libro que publicó en vida. Claro, nos gustaría de alguna manera desmitificar algunas cuestiones de este Poe como autor de textos puramente de horror. Siguiendo a Fareta en esta lectura, Fareta sostiene que Poe crea de alguna manera digamos, expone tres grandes formas en su literatura, que es el horror puro, pienso de pronto en El gato negro, claro, en el tonel de Amontillado, La caída de la casa de Usher, por supuesto. Luego en un terror metafísico, horror metafísico lo llama él, con El hombre de la multitud, que como bien decíamos en algún programa, en ese cuento se representa al hombre que no puede escapar de la modernidad, y que está anclado a esa modernidad, como bien decías, como engranaje. Exacto. Luego, lo que sale del foco de lo horroroso, de lo ominoso, fantástico, que es el cuento racional. Poe es el creador o el impulsor del cuento policial o del cuento criminal, como le dice Fareta, en el sentido de que hay un crimen. Con, obviamente, el gran detective francés, Auguste Dupin. El caballero, el Chevalier Dupin, como bien lo cita Fareta. Entonces, fíjense ustedes que tenemos dos como contracaras, ¿no? Una literatura del horror puro, o el horror metafísico, y una literatura racionalista. O sea, en la cabeza de Poe, en el arte de Poe, se desarrollan estas tres formas de literatura dentro de un contexto muy particular que es, como bien digo, los avatares de la Revolución Industrial.
juego racionalista que desarrolla un personaje de características aristocráticas. Es decir, a ver, está a la vez tomando una reminiscencia de la nobleza del pasado, sí, poniéndola en el centro de un momento en el que la nobleza ya no está. O sea, está haciendo algo que es un juego muy particular. Podríamos leer al Caballero Dupin, ¿no?, como un, digamos, como un heredero de una tradición que ahora acepta las armas de la modernidad. por supuesto. ¿No? Es la razón. Ahora, razón. Vos fíjate, Sebas, que... para hacer el gran juego, ¿no? El gran juego, pero vos fíjate que lo interesante de los cuentos de policiales, o policíacos o criminales, que son claro, Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Roget, La carta robada, y pongamos por caso que un cuento de carácter racionalista, pero no policial, es El escarabajo de oro. Gran cuento, ¿no? Donde, un cuento de aventura. Exactamente. Ahora, en esos tres cuentos, nosotros cometemos el error de presuponer que los conocen. Si no los conocen, vamos a tratar de ser justos, léanlos, terminen de ver el programa, busquen, googleen los cuentos o busquen una biblioteca cercana y busquen esos cuentos. Totalmente. Y léanlos. Pero coincidirás conmigo, Sebas, en el sentido de que en los tres cuentos, si bien hay un elemento racional, como bien dijiste, personificados en el Chevalier Dupin, en cada uno de esos cuentos hay un elemento de misterio y hasta, si se quiere, de ominosidad, ¿no? Es decir, como lectores, yo recuerdo en mi primera lectura de esos cuentos, que fue allá cuando tenía 15 años, son esas primeras lecturas que a uno lo marcan, y esta cuestión de, uno entendía la lógica de razonamiento, ¿no? Dupin es un detective racional, que es el arquetipo de lo que después será Sherlock Holmes, de lo que será el padre Brown de Chesterton, de lo que será Hercule Poirot de Agatha Christie, todo el elenco de detectives. Ahora, en todos esos cuentos siempre hay algo que no se termina de decir. Siempre hay algo que está velado, siempre hay algo que subyace. En el caso de Los crímenes de la calle Morgue, la resolución del cuento, que por otra parte tiene un elemento extremadamente violento, la resolución del cuento nunca termina de cerrar. Porque cuando está por descubrir la razón por la cual se comete el crimen, los crímenes en la calle Morgue, el narrador dice, bueno, pero este tema deberíamos dejarlo para... Poe siempre está jugando con esa suerte de ambigüedad propia del género fantástico. Yo creo, en ese sentido, me parece que lo fantástico está más puesto en la no resolución que en el desarrollo de un cuento de horror. Sin lugar a ¿no? dudas. Pero me gustaría es todo lo sugerente, ¿no? Me gustaría que o sea, yo me quiero dedicar después al Poe poeta, si tenemos tiempo, obviamente, pero que vos tenés unas ideas que me has compartido y que me gustaría... Tomando dos cuentos nada más, ¿no? Porque el tiempo no nos va a dar para más y sería injusto tratar una obra de tal profundidad con ligereza, pero voy a tirar 2 o 3 ideas respecto de 2 textos. El primero es un cuento que yo tengo como caballito de batalla de relectura constante todos los años, ¿no? Con mis alumnos y demás, que es El tonel o el barril de Amontillado. El tonel de Amontillado, la anécdota es muy simple, si no la han leído la cuento rápidamente. El narrador es un personaje de cierta nobleza veneciana venida menos, que tiene un palacio, digamos así, de hecho lo nombra en italiano, un palazzo, que ha sido ofendido por un tal Fortunato, con una ofensa menor si se quiere, pero él es un aristócrata. Entonces el cuento nos va a narrar la venganza de este narrador, que es Montresor. Apellido que no parece a comienzo italiano, ¿no? Porque en realidad ¿no? Claro, es más francés que italiano en todo exactamente. Caso. Uno podría traducirlo por el Monte del Tesoro o Mi Tesoro. Mi Tesoro, Montresor. Exactamente. Que hace referencia justamente a algo, cuál es el tesoro y demás. Y en segundo lugar, la idea de esta venganza se va a cumplir en el propio palazzo. ¿Cuándo? Bueno, en uno de los símbolos fundamentales, la noche de carnaval. Elemento tradicional por antonomasia. Totalmente. Es decir, el cuento está basándose en un tiempo de carnaval en el cual se puede, mediante las máscaras, un símbolo fundamental de la tradición occidental, esconder la propia personalidad para
cumplir con el cometido de la venganza. Ahora bien, este Montresor, ¿cómo lo trae a Fortunato? Otro nombre simbólico, si lo hay, ¿no? El afortunado. El afortunado que vas a sacrificar. Paradójicamente no. Totalmente. No es tan afortunado. No es tan afortunado. O, bueno, el gran manejo de la justicia en este caso. ¿Cómo lo va a traer? Lo va a traer a partir de la idea de que ha comprado un tonel de amontillado. El amontillado, les aclaro, es un vino generoso español, como el Jerez, que obviamente tienta a Fortunato, que es un experto en vinos. Y Montresor le hace creer que sí, él no puede venir porque es noche de carnaval, porque va a una fiesta, está disfrazado. ¿No? Está disfrazado de qué, ¿no? Está con un gorro de cascabeles, el pobre Fortunato, lo imaginamos con el dominó tradicional. Le dice que va a llamar a otro, a un tal Lucrezi, cuyo nombre también hace alusión a algo, el lucro, ¿no es cierto? Es un italiano que dice no sabe nada de vinos, son todos italianos que se están negando el saber, y entonces, con esa tentación de que va a venir otro a probarlo, lo lleva a la casa. En síntesis, ¿dónde lo lleva? A la cripta de su palazzo. Ahí viene el simbolismo. Si ya era poco el simbolismo que había. Un descenso. Vamos a descender a la cripta donde están enterrados los antepasados de los Montresor. La catábasis. La catábasis, exactamente. Donde se va a cometer el sacrificio. Ese sacrificio es un sacrificio de enormes características simbólicas por 2 o 3 aspectos. La primera y fundamental es que están descendiendo a una cripta de piedra donde están los antepasados porque Fortunato ha ofendido a Montresor y entonces la venganza se va a hacer en el lugar donde están los antepasados de Montresor. Es decir, me ofendiste a mis ancestros. El segundo lugar es el nombre del escudo, mejor dicho, el lema del escudo familiar de los Montresor. Nemo me impune lacessit. O sea, nadie me ofende impunemente, podríamos traducirlo. Y el símbolo, ¿no? Se describe el escudo como un pie pisando una víbora. Es decir, en este sentido, la tradición familiar despierta en Montresor para poder vengar la ofensa que ha sufrido. Y lo tercero y fundamental, el viaje que están haciendo por debajo de esas criptas cada vez más oscuras y más terribles, que los lleva a hablar de un tema que está velado, que es el tema de la masonería. Porque Fortunato es masón, pero Montresor no. Montresor va a matar a un masón con un cierto sentido masónico. Sí. Lo va, digamos así, emparedar. Lo va a esconder detrás de una de las criptas, ¿no? Y lo va a emparedar. El final del cuento es maravilloso. Por más que haya adelantado esto para los que no lo han leído, el final es increíble, tiene todo el valor de un símbolo estupendo, y a medida que eso va avanzando lo va embriagando con botellas de vino que tiene reservado allí en esa cripta, el lugar ideal para un vino, ¿no? Esos lugares un tanto oscuros, fríos, ¿no? El otro tiene tos, entonces... Es decir, se va a cometer un sacrificio en un ámbito sagrado, donde están enterrados los ancestros. Todo un simbolismo impresionante, manejándose constantemente en un diálogo que tiene todo doble sentido. Y el segundo cuento, me apuro porque sé que estamos con tiempo breve, es el cuento La caída de la casa de Usher. Bueno, que me llevaría meses. El cuento, creo yo, de horror. Claro. Yo creo que en La caída de la casa de Usher estamos ante la presencia no solo de el nacimiento del horror, sino del fin de una civilización que representa la civilización antigua, paternal, occidental, más tradicional, desde el punto de vista justamente de un entierro prematuro, si se quiere, ¿no? Otro de los bueno, allí hay una relación de incesto, si podemos pensarlo de esta manera, que lleva a que el personaje que va a visitar el narrador a la casa de Usher es un personaje que está muy enfermo de una melancolía muy particular, que es la melancolía del hombre occidental ante la pérdida de la tradición. Es decir, no encuentra tradición, vive en una oscuridad omnímoda, en una casa que se está viniendo abajo,
Si me permitís hacer una observación, el epígrafe de ese cuento da justamente cuenta de esta situación. Su corazón es un laúd colgado en la pared. Si lo tocan, resuena. Exactamente. ¿No? Está esa contemplación melancólica. Claro. ¿Sí? Que si se toca esa fibra sensible, él recordará ese pasado o ese mundo. Aparte es una relación entre hermana y hermano. La hermana está muerta o presumiblemente muerta. El narrador va a visitar a este que es un amigo. Y hay toda una relación de fin de época, de fin de una jornada, que tiene todo el simbolismo de las lecturas que se hacen del lugar del ámbito cerrado, y fundamentalmente en ese ámbito cerrado también se vuelve a cumplir un hecho iniciático, ¿no? Es decir, se abre el mundo de la percepción y el mundo del horror hacia la muerte. El narrador logra salir y esa casa se derrumba. Decae, ¿no? Y lo último es algo que es una sorpresa. Y que la vas a tener que leer vos, Diego, porque está en inglés. Ajá. En 1835, Poe escribió un cuento que se llama Ligeia. Ligeia, sí. Decide no publicar una parte de ese cuento, que es un himno. Es decir, el cuento tenía incorporado un poema que es un himno a la Virgen María. Y la pregunta es la siguiente. Literalmente es una sorpresa. Bueno, la pregunta es la siguiente. Poe era cristiano, sí, era de formación cristiana, posiblemente anglicano episcopal. Sí. Lo que hace impensable un himno a la Virgen María. Cuando el queridísimo Ángel Fareta dice que Poe es, de alguna manera, un católico, en algún sentido, que mantiene la tradición católica, podemos sustentarlo en este sentido, ¿no? Un himno a María. Te lo paso, Diego, para que veamos lo que un hombre que supuestamente ha sido considerado diabólico es capaz de escribir sobre la Virgen María. Y por otra parte, decirles que Poe, ya lo anunció Diego, ya lo preanunció, también es el representante de una literatura que va a tener a los llamados decadentes o también llamados escritores malditos, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, etcétera, etcétera, como un modelo, para que veamos que aquello que llamamos justamente escritores malditos, eran malditos para una sociedad capitalista y profundamente superficial. Sí. ¿Tenés el himno, Diego? Es un breve poema. ¿Lo leo en castellano o en inglés? Y yo lo leería primero en tu inglés hermoso, vamos. Ah, bueno, hermoso. Bueno, himno 1835. At morn, at noon, at twilight dim, Maria, thou hast heard my hymn. In joy and woe, in good and ill, Mother of God, be with me still. When the hours flew brightly by, and not a cloud obscured the sky, my soul, lest it should traunt me, thy grace did guide to thine and thee. Now, when storms of fate overeast darkly my present and my past, let me future radiant shine with sweet hopes of thee and thine. En la aurora, a mediodía y en el desvanecente crepúsculo, María, has escuchado mi himno, en las alegrías y en las tristezas, en lo bueno y en lo malo. Madre de Dios, quédate conmigo, cuando las horas volando transcurrieron y no oscurecía el cielo una nube. Quizá para que mi alma negligente no se extraviara, tu gracia la guió hacia la tuya y hacia ti. Y hoy, cuando las tempestades del destino cubren sombrías mi presente y mi pasado, permite que mi futuro brille rutilante con dulces esperanzas, tuyas y mías. ¿Qué tal, Yo creo que el tiempo nos está corriendo un poco, pero me gustaría hacer un paréntesis de algo que habláramos en algún momento, la presencia de la mujer. De la mujer como divinidad en estos poetas. El reformismo sacó. Por supuesto, ¿no? En estos poetas, en estos escritores llamados malditos, en Poe sobre todo, bueno, Ligeia, claro. Morelia, estoy pensando de pronto en la presencia de la mujer, por ejemplo, en el retrato oval. El hombre que retrata a la mujer y está queriendo que le quita el alma, ¿no? Eternizarla. Claro. Y le quita la vida en esa el arte como una forma de eternizar, pero de quitar la vida. Estoy pensando también en la presencia de la mujer en todas sus variantes, la mujer como
causal de la destrucción del hombre en el cuento El gato negro, ¿sí? Porque, como ustedes saben, el personaje cae al final porque se descubre el cuerpo de la mujer que él ha matado en una escalera, por otra parte. Claro. Está bajando la escalera, está descendiendo nuevamente. Como en el tonel de amontillado. Digo, después tenemos otros grandes cuentos donde hay figuras femeninas, obviamente, pero bueno, la casa de Asher, claro, la figura femenina es central. Y me das el pie, si estamos hablando de la literatura más poética de Poe, del gran poema, el más conocido de todos ellos, que es El Cuervo. The Raven, El Cuervo. Poema que se escribió en 1845, que fue publicado en una pequeña antología, en un opúsculo, El Cuervo y otros poemas, en el que claramente todos estos elementos tradicionales que están vedados en la modernidad o que están siendo tapados por la modernidad, son retomados con un lirismo, ¿sí? Aristocrático. La anécdota es un poema narrativo. La anécdota es un hombre, presumimos aristócrata, que está melancólicamente en una noche leyendo un volumen de Forgotten Lore, dice el poema, de ciencia olvidada. Teología, quizás, religión, quizás, metafísica, no lo sabemos. Ciencias sagradas. Y de pronto, suddenly, dice, llegó un sonido como alguien golpeando el dintel de su puerta. Y cuando abre la puerta de la biblioteca, entra un cuervo. Animal, ave, por otra parte, ave rapaz, que tiene una reminiscencia mítica muy grande, sobre todo en la mitología nórdica, ¿no? Bíblica también. En el arca de Noé. Exacto. Último llegó el cuervo. Claro. Y en Odín, en la mitología nórdica, tiene un cuervo y varios cuervos. Y en la monarquía británica. Bueno. Claro, 12 cuervos de la torre. The Crows and the Ravens. Claro. Entonces, este cuervo llega y empieza a atosigarlo, a atribularlo, y se desarrolla un diálogo casi de tontos y de locos, porque él le reclama a este cuervo, dice: figura de nepente de la noche plutónica que vienes a atormentarme, dime si en las tinieblas plutónicas yace la figura de Leonora, ¿no? Su amada que ha muerto. Y el cuervo lo único que le dice es: nunca más, nunca más. Y todo el poema está sostenido por ese ritmo del nunca más, nunca más ¿qué? Nunca más. ¿Qué va a pasar? Nunca más verás a Leonor, nunca más saldrás de aquí, nunca más. Y me gustaría citar el final del poema, y ya con esto creo que estaríamos como para cerrar. Cumpliendo el horario. Podríamos seguir, pero el final del poema, y ya que me instante a leer en inglés, lo voy a leer en inglés y después voy a hacer una humilde traducción. El poema termina, ¿sí?, con un final que para mí es tétrico. Pasa el tiempo, pasan los años. And the raven never fleeting, still is sitting on the pallid bust of Pallas just above my chamber door, and his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight over him streaming throws his shadow on the floor, and my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore. Y el cuervo nunca ha volado, y todavía sigue posado sobre el pálido busto de Palas, sobre el dintel de mi puerta, y sus ojos tienen todo el aspecto de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara sobre él arroja el resplandor de su sombra sobre el suelo, y mi alma, de esa sombra que yace flotando en el suelo, no será liberada nunca más. Y mi alma no será liberada nunca más. Es decir, hay algo en los elementos tradicionales que atan o que de los cuales el sujeto no puede liberarse. Y Poe está bregando, creo yo, por esa suerte de no volvamos a esos elementos tradicionales. Y quiero cerrar con esto, o darle un principio de cierre. Poe publica, unos años después, un ensayo crítico, analítico, donde sostiene lo siguiente. Se llama Filosofía de la Composición. Él sostiene que lo lo llevó a componer El Cuervo es la cita Nevermore, nunca más. Claro. Es el efecto, el impacto. Y el método de Poe es el impacto primero, el texto después. ¿Qué quiero decir? Después veremos cómo. Claro. Distinto a,
bueno, quiero contar un relato de horror que tenga este componente, este otro. No, Poe era muy técnico y muy racional en su escritura. Sí. Y si leemos o releemos a Poe, vamos a encontrar pequeñas pistas que nos permiten entender que todos sus cuentos y poemas no tienen ni una palabra de más, ni una de menos, ni una coma puesta en cualquier lugar. Es un escritor completo. Es un escritor totalmente realmente el creador interesante. de la literatura moderna. Yo creo que sí. Yo creo que creador de la literatura moderna y un inspirador de Lovecraft, Quiroga, sin ir más lejos. Bueno, quien lo pone en el decálogo como maestro. Todo. De Maupassant. Maupassant, Ambrose Bierce, grandes cuentistas. Él revitalizó el cuento. Por supuesto. Que es una forma tradicional. Sí. Y bueno, podríamos estar todas estas horas que nos quedan por delante en esta tarde-noche hablando de Poe y analizando cuentos. No quiero olvidarme del Corazón delator, de La verdad en el caso de Valdemar, donde bueno hay un elemento del mesmerismo también, ¿no? Eso podríamos tratarlo podríamos dedicar otro programa a los cuentos de horror. Textos. Pero creo que con esta breve reseña... Un dato más, sí. No sé si sabías, Poe obviamente escribía en inglés, sí. Y con qué inglés, ¿no? Perfectamente, pero dominaba perfectamente el francés, el italiano, el español y obviamente, como toda persona que se precie, el griego y el latín. Y con esto, señores, claro. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de La Última Página. Saquemos la enseñanza del griego y del latín. Sí, ¿para qué? Total, así nos meten cada perro. Que ni te cuento, ¿sí? Claro, está bien. Les agradecemos nuevamente por su participación y detrás de cámara seguiremos debatiendo estas cuestiones. Seba, muchas gracias nuevamente. Placer. Gracias, Diego. Los esperamos. Gracias, hasta luego. Adiós.